El juego del príncipe. Saga El príncipe cautivo 2. De C.S. Pacat. Capítulo 8. Damen dejó al hombre atrás, roto y vacío después de revelar cuánto sabía. Tiró de la cabeza de su caballo para que diese la vuelta y partió a toda prisa en dirección al campamento. No tenía elección. Iba con demasiado retraso para ayudar a Lorent en la ciudad. Tenía que concentrarse en lo que podía hacer, pues había más cosas en juego que la vida de Lorent. El hombre formaba parte de un grupo de mercenarios acampados en las montañas de Nesson. Había planeado un asalto a 3 fases. Después de atacar a Lorent en la ciudad, se produciría una sublevación entre las tropas del príncipe, y si Lorent y sus hombres sobrevivían de algún modo y conseguían, en su perjudicado estado, continuar hacia el sur, caerían en la emboscada de los mercenarios de las montañas. No fue fácil sonsacarle toda la información, pero Damen le había proporcionado al mercenario un aliciente constante, metódico y despiadado. El sol ya estaba en su cenit y volvía a ponerse lentamente. Para tener oportunidad de alcanzar el campamento antes de que los soldados rebeldes atacasen, debía apartar a su caballo del camino y cabalgar en línea recta por los campos, como volaban los cuervos. No dudó y espoleó al caballo para subir la primera ladera. El viaje fue una carrera loca y peligrosa por los filos inestables de los cerros. Todo llevaba demasiado tiempo. El terreno irregular reducía la velocidad del caballo. Las rocas de granito eran traicioneras y afiladas como navajas, y el animal estaba cansado, por lo que el riesgo de tropezar era mayor. Se mantuvo donde el terreno parecía más firme. Cuando era preciso, dejaba que el caballo escogiera su propio camino por la desafortunada tierra. A su alrededor había un paisaje silencioso y salpicado de granito, de tierra batida y césped silvestre, y, en su interior, el conocimiento de una triple amenaza. Era una estrategia que olía al regente. Todo aquello era una compleja artimaña que se extendía a lo largo del paisaje para separar al príncipe de sus tropas y de su mensajero, de modo que salvar a uno significaba sacrificar al otro, tal como Lorent había demostrado. El príncipe, para salvar al mensajero, había arriesgado su seguridad al despachar su único protector. Por un momento Damen intentó pensar en la situación de Lorent, intentar adivinar cómo escaparía el príncipe de quienes lo perseguían, lo que haría, y se percató de que no sabía. No tenía ni la más remota idea, era imposible preverlo. Lorent, un hombre exasperante y obstinado, era insoportable de cabeza a los pies. ¿Acaso había esperado que atacasen todo este tiempo? Su arrogancia era insufrible. ¿Cómo se hubiese expuesto a propósito para que lo atacasen o lo pillasen tramando una de sus jugarretas? Damen maldijo y concretó su atención en el trayecto hasta el campamento. Estaba vivo, esquivaba todo lo que se merecía. Era escurridizo y astuto, y se había librado del ataque en la ciudad con artimañas y arrogancia, como siempre. Maldito Lorent. El príncipe que se había tumbado junto al fuego parecía muy lejano, con el cuerpo estirado, relajado, conversando. Damen creyó que ese recuerdo estaba ligado de modo inextricable al brillo del pendiente de zafiro de Nikaise, el murmullo de la voz de Lorent en su oído, la intensa emoción de la persecución. De tejado en tejado, todo ello entrelazado en una noche larga, loca e interminable. El suelo se despejó a sus pies, y en el instante en que eso sucedió, clavó los talones en las ijadas del animal, ya cansado, y aceleró. No lo recibieron los jinetes, lo que hizo que su corazón latiese con gran fuerza. Columnas de humo negro se elevaban en el aire. Sentía su denso y desagradable olor. Damen condujo al caballo por el último tramo hasta el campamento. Las filas organizadas de tiendas estaban destrozadas. Había mástiles partidos y lonas colgando en ángulos extraños. El suelo estaba ennegrecido por donde el fuego había pasado. Vio a hombres vivos, aunque sucios, agotados y con un aspecto sombrío. También a Aymeric, con el rostro blanco y un hombro vendado. La tela estaba oscurecida por la sangre seca. A todas luces, la lucha había terminado. Los fuegos que ardían ahora eran hogueras donde se quemaban los fallecidos. Damen bajó de la silla. A su lado, el caballo estaba exhausto. Le costaba respirar por sus hollares dilatados y le palpitaban las ijadas. El cuello del animal estaba brillante y oscuro por el sudor, y un conjunto enmarañado de venas y capilares protuberantes lo recorría. Damen examinó el rostro de los hombres más próximos. Su llegada había llamado la atención. Ninguno de los hombres a los que vio era un príncipe rubio con un gorro de lana. Y justo cuando se había temido lo peor, todo aquello en lo que no se había permitido creer durante el largo viaje comenzó a abrirse camino hasta la superficie de su mente. Lo vio salir de una de las tiendas más intactas, a menos de 6 pasos de distancia, y quedarse inmóvil al ver a Damen. Lorent no llevaba el gorro de lana. Su cabello recién peinado estaba descubierto y parecía tan descansado como al salir del baño a la noche anterior, o al despertar bajo las manos de Damen. Pero había recuperado la templanza.
la chaqueta atada y la expresión desagradable, desde su arrogante perfil a sus intransigentes ojos azules. «¿Estáis vivo?», dijo Damen, y las palabras salieron en un torrente de alivio que le hizo sentirse débil. «Estoy vivo», confirmó Laurent. Se miraban fijamente. No estaba seguro de si ibas a volver. «He vuelto», respondió. Cualquier otra cosa que fuese a decir fue interrumpida por la llegada de Jord. «Te has perdido lo emocionante», comentó el capitán, «pero llegas a tiempo para limpiar. Ya se ha acabado». «No se ha acabado», contestó Damen, y les contó todo lo que sabía. «No tenemos que continuar por el paso», propuso Jord. «Podemos desviarnos y buscar otro camino que lleve al sur. A esos mercenarios los habrán contratado para atender una emboscada, pero dudo que sigan a un ejército por las entrañas de las tierras». Se sentaron en la tienda de Laurent. Los daños provocados por la rebelión todavía aguardaban su atención, y Jord reaccionó al aviso de emboscada de Damen como si hubiese sido un golpe. Intentó ocultarlo, pero estaba sorprendido, desmoralizado. Laurent no reaccionó de ningún modo. Damen intentó dejar de mirarlo. Tenía cientos de preguntas. ¿Cómo había escapado de sus perseguidores? ¿Había sido fácil? ¿Difícil? ¿Lo habían herido? ¿Estaba bien? No podía formularle ninguna de esas preguntas. En su lugar, se obligó a mirar el mapa abierto en la mesa. La pelea era lo primero. Se pasó la mano por el rostro para eliminar cualquier signo de fatiga. Analizó la situación y dijo: «No. No considero que debamos desviarnos. Creo que tenemos que enfrentarlos. Ahora, esta noche». «¿Esta noche? Apenas nos hemos recuperado de un baño de sangre esta mañana», se quejó George. «Ya lo sé. Ellos lo saben. Si queremos tener alguna oportunidad de tomarlos desprevenidos, tiene que ser esta noche». George le había contado la brutal y corta historia de rebelión del campamento. Eran malas noticias, pero no tanto como había temido, ni tampoco tanto como le había parecido al llegar al campamento. Todo había comenzado a media mañana, en la ausencia de Laurent. Había sido un grupito de provocadores. Para Damen parecía obvio que la insubordinación había sido planeada, que los provocadores habían sido pagados y que su plan contaba con que los demás hombres del regente, agitadores, rufianes y mercenarios, en busca de una válvula de escape, aprovecharían cualquier excusa para atacar a los hombres del príncipe y unirse a ellos. Hacía 2 semanas que habría pasado eso. Hacía 2 semanas que la tropa era un bando dividido en 2 facciones. No habían desarrollado la camaradería incipiente que ahora los mantenía unidos. No habían sido mandados a sus petates noche tras noche, exhaustos tras intentar superarse unos a otros en algún ejercicio descabellado y dificilísimo. Para su sorpresa, una vez que dejaron de mancillar el nombre del príncipe, se dieron cuenta de lo bien que se lo pasaban. Si Gobart hubiese estado al mando, habría sido un caos. Habría sido facción contra facción, las tropas divididas, fracturadas y con resentimiento, capitaneadas por un hombre que no deseaba su supervivencia. En cambio, la rebelión se frustró rápidamente. Fue sangrienta, pero breve. Había menos de 2 docenas de muertos. Las tiendas y las provisiones habían sufrido daños ligeros. Podría haber sido mucho, mucho peor. Damen pensó en todos los posibles finales que podrían haber tenido lugar. Laurent podría haber muerto, o llegar y encontrarse a sus hombres destrozados y a su mensajero abatido en el camino. El príncipe estaba vivo. Los hombres estaban intactos. El mensajero había sobrevivido. Ese día había sido un éxito, pero los hombres no lo sentían así. Necesitaban sentirlo. Necesitaban enfrentarse a algo y vencer. Se esforzó para despertar su cerebro letargado y expresar eso en palabras. «Estos hombres pueden luchar. Solo necesitan saberlo. No dejéis que la amenaza de un ataque nos persiga por la montaña. Podéis resistir y luchar. No es un ejército de verdad, es un grupo de mercenarios lo bastante pequeño como para acampar en las montañas sin ser advertidos». «Son montañas grandes», añadió Jord. «Si lo que dices es verdad, están acampados y sus espías nos vigilan. En cuanto nos marchemos, lo sabrán. Por eso nuestra mejor opción es hacerlo ahora. No nos esperan y tendremos la protección de la noche». Jord negaba con la cabeza. «Mejor que no». Laurent, que había permitido que la discusión prosiguiese, indicó con un gesto sutil que debía terminar. Damen advirtió que sus ojos lo observaban fijamente, una mirada larga e incomprensible. «Prefiero pensar en maneras de escapar de trampas», dijo Laurent, «que usar la fuerza bruta simplemente para abrirnos paso». Las palabras tenían un aire de rotundidad para ellos. Damen asintió con la cabeza y empezó a levantarse cuando la fría voz de Laurent lo detuvo. «Y por eso creo que debemos luchar», respondió Laurent. «Es lo último que yo haría y lo último que cualquiera que me conozca esperaría». «Alteza», empezó Jord. «No, he tomado mi decisión. Llama a Lazar. Y a Wet. Conoce la montaña. Vamos a planear la batalla». Jord obedeció y por un breve instante Damen y Laurent se quedaron a solas. «No creí que fueseis a aceptar», comentó Damen.
Hace poco descubrí que a veces es mejor hacer un boquete en la pared. Así pues, no había tiempo para nada que no fuesen los preparativos. Partirían al caer la noche, como anunció Laurent cuando se dirigió a los hombres. Para atacar con alguna opción de éxito, tenían que trabajar rápido, como nunca lo habían hecho. Había mucho que demostrar. Los habían atacado y ahora tocaba salir, arrastrándose entre lágrimas, o demostrar que eran lo bastante hombres como para devolver el golpe y luchar. Fue un discurso breve, a la par que motivador y emocionante, pero sin duda provocó que los hombres entraran en acción. Tomó la energía malhumorada y nerviosa de sus tropas y las transformó en algo útil que apuntaba al exterior. Damen estaba en lo cierto. Querían luchar. Ahora había una determinación en muchos de ellos que sustituía el cansancio. Oyó a uno de los hombres murmurar que acabaría con los hombres que querían tenderles una emboscada antes de que supiesen lo que estaba pasando. Otro juró que asestaría un golpe por su compañero muerto. Mientras trabajaba, Damen descubrió la extensión de los daños provocados por el levantamiento, algunos inesperados. Cuando preguntó por el paradero de Orland, se limitaron a decirle: Orland ha muerto. ¿Muerto?, preguntó Damen. ¿Lo mató uno de los rebeldes? Él era uno de los rebeldes, se apresuraron a decirle. Atacó al príncipe cuando volvía al campamento. Aymeric estaba allí. Fue él quien abatió a Orland, pero recibió un corte al hacerlo. Recordó el rostro tenso y blanco de Aymeric y consideró que debía de ver cómo estaba el chico antes de partir a luchar. Empezó a preocuparse cuando supo por uno de los hombres del príncipe que Aymeric había abandonado el campamento. Se fue en la dirección que le indicó el hombre. Después de abrirse paso entre los árboles, vio a Aymeric, que estaba de pie con una mano en una rama retorcida de un árbol, como si se apoyase. Damen estuvo a punto de llamarlo, pero entonces vio que Jord perseguía a Aymeric, caminando en zigzag por entre los árboles dispersos. Damen se quedó en silencio, sin anunciar su presencia. Jord le puso la mano en la espalda a Aymeric. «Con el tiempo ya no vomitas», dijo Jord. «Estoy bien», respondió Aymeric. «Estoy bien. Es que nunca había matado a nadie. Estaré bien». «No es fácil, para nadie», y añadió. «Era un traidor. Habría matado al príncipe, o a ti, o a mí». «Un traidor», repitió sin emoción. «¿Lo habrías matado por eso?» «Era tu amigo». Entonces reiteró con una voz diferente. «Era tu amigo». Jord murmuró algo demasiado bajo como para oírlo, y Aymeric permitió que lo abrazaran. Se quedaron así un buen rato, bajo las ramas bamboleantes de los árboles. Entonces, Damen vio las manos de Aymeric deslizarse por el cabello de Jord y lo oyó decir: «Bésame. Por favor, quiero». Y se apartó para darles intimidad, mientras Jord alzaba el mentón de Aymeric y las ramas de los árboles se movían de un lado al otro, un velo delicado y movimiento que los atrapaba. Luchar de noche no era lo ideal. En la oscuridad no se distinguía entre amigo y enemigo. En la oscuridad el terreno cobraba relevancia. Las colinas de Nesson eran rocosas y estaban llenas de grietas. Damen ahora las conocía de primera mano. Tras examinarlas durante horas aquel día para escoger un camino por el cual conducir a su caballo, y eso había sido a la luz del sol. Pero, en cierto modo, era una misión diseñada para una tropa pequeña. Las incursiones procedentes de las montañas basquianas eran un problema para muchas ciudades, no solo de Bere, sino también de Patras y el norte de Aquielos. No era extraño que un comandante fuese enviado con un destacamento para eliminar a los invasores de las laderas. Nicandros, el Kairos de Delfa, se pasaba la mitad del tiempo haciendo exactamente eso y la otra mitad reclamando dinero al rey. Según él, los asaltantes basquianos con los que lidiaba en realidad estaban abastecidos y financiados por Bere. La maniobra en sí era sencilla. Había varios lugares por donde los mercenarios podían estar acampados. En vez de tentar a la suerte, los atraerían. Damen y el grupo de 50 hombres que lideraba era el cebo. Con ellos iban los carros que simulaban la apariencia de una tropa completa que intentaba escabullirse sigilosamente hacia el sur en el amparo de la noche. Cuando el enemigo atacase, fingirían recular y en su lugar abrirían camino al resto de la tropa comandada por Laurent. Los dos grupos rodearían a los agresores, lo que bloquearía cualquier vía de escape. Algunos de los hombres tenían experiencia en este tipo de lucha, al menos también estaban un poco familiarizados con las misiones nocturnas. Más de una vez los habían sacado de la cama durante el tiempo que habían pasado en Nesson para ponerlos a trabajar en la oscuridad. Estas eran las ventajas, junto con el esperado elemento sorpresa, que dejaría a sus agresores confusos y los desorganizaría. Pero no había habido tiempo para espías, y de los hombres de la tropa solo Wet tenía un conocimiento vago de aquella zona en particular. La falta de familiaridad con el terreno había sido una preocupación desde el principio, y mientras cabalgaban, con carros y carretas rodando atrás, emitiendo con alegría la cantidad justa de ruidos ahogados para anunciar su presencia para cualquiera que estuviera en su busca, el suelo a su alrededor cambió.
Peñascos de granito comenzaron a erguirse por ambos lados y el camino se estaba transformando en una senda montañosa con una pendiente suave que se iba volviendo más empinada a la izquierda y con una cara rocosa escarpada a la derecha. Era diferente del terreno que Wet había descrito de manera imprecisa para preocupar a los hombres. Damen volvió a mirar los peñascos y notó que le costaba concentrarse. Se dio cuenta de que era su segunda noche seguida sin dormir. Sacudió la cabeza para aclararse. No era el terreno adecuado para una emboscada, o por lo menos no para el tipo de emboscada para la que se habían preparado. No había ningún lugar en el terreno encima de ello para que un grupo de tamaño considerable estuviese a la espera con arcos, y los hombres no podían bajar aquellas laderas a caballo para atacar, y nadie en su sano juicio atacaría desde abajo. Algo iba mal. Frenó el caballo de manera brusca, súbitamente consciente del verdadero peligro de aquel lugar. ¡Parad!, exclamó. Tenemos que salir de la vereda. Abandonad los carros y seguid por aquella línea de árboles. ¡Ya! Vio un brillo de confusión en los ojos de Lazar y pensó por un tenso segundo que su orden no sería obedecida, a pesar de la autoridad que Laurent le había concedido para esa misión, porque era un esclavo. Pero sus palabras fueron bien recibidas. Lazar fue el primero en moverse, después los otros lo siguieron. Primero la retaguardia de la fila, que dio la vuelta en los carros. Después, los del medio. Y por último el frente. Demasiado lentos, pensó Damen mientras se esforzaban por dejar atrás a los carros abandonados. Un segundo después, oyeron el sonido. No fue el chirrido de flechas ni el sonido metálico de unas espadas, sino un ronquido suave. Un sonido familiar para Damen, que había crecido en Ios, en los peñascos altos y blancos que, de vez en cuando, durante su infancia, se rajaban y se desprendían y caían al mar. Era un derrumbamiento. ¡Corred!, gritó, y los integrantes de la tropa se convirtieron en una sola masa de carne de caballo en movimiento que corrían en dirección a los árboles. El primer hombre llegó a la línea de árboles momentos antes de que el sonido se transformase en un estruendo. El sonido de las piedras que se partían y golpeaban y de rocas enormes de granito, lo bastante grandes como para reventar otras partes del peñasco y hacerlas caer también. El sonido estruendoso, al hacer eco en las paredes de la montaña, era aterrador y asustó a los caballos casi más que las piedras que estaban a su alcance. Era como si toda la superficie del peñasco estuviese desprendiéndose y disolviéndose para volverse líquida. Una lluvia de piedras, una oleada de piedras. Entre rodar, correr y sumergirse en los árboles, no todos vieron la avalancha que alcanzó el camino donde estaban momentos antes y que los aisló de los carros. Se detuvo antes de llegar a los árboles, tal y como Damen había previsto. Cuando la polvareda se desvaneció, los hombres, entre toses, calmaron a los caballos y encontraron sus estribos. Al mirar a su alrededor se dieron cuenta de que no faltaba nadie, y aunque hubiesen sido aislados de los carros, no los habían separado de su príncipe y de la otra mitad del grupo, como habría pasado de no haber sido de aquella huida, pues la avalancha cortaba el camino. Damen clavó sus espuelas, forzó a su caballo a volver al borde del camino y ordenó a la compañía que fuese con su príncipe. Fue una caminata difícil y extenuante. Llegaron a la hilera distante de los árboles sombríos, justo a tiempo para ver un torrente de formas oscuras despegarse de la cresta de la montaña y atacar el convoy de Laurent en una maniobra que había reducido la tropa del príncipe a la mitad, de no ser porque Damen y los 50 caballos a su mando atacaron y rompieron sus filas y acabaron con su ímpetu. Aquello era una refriega. Tendrían que luchar. En el denso aluvión de atajos y empujones, Damen vio que sus agresores eran mercenarios de verdad y que, después del ataque inicial, en términos de táctica, hacían poco por mantenerse juntos. Si aquella desorganización se debía realmente a la velocidad con que se habían visto obligados a reunirse, no lo sabía, pero sin duda habían sido sorprendidos por la llegada de Damen y sus hombres. Sus filas resistieron, su disciplina aguantó. Damen estaba en la vanguardia y vio a George y a Lazar por allí cerca, en el frente. Echó un vistazo a Aymeric, que parecía demacrado y pálido, pero que luchaba con la misma determinación que había demostrado durante los ejercicios cuando se esforzaba casi hasta el agotamiento para seguir el ritmo de los demás. Los agresores reculaban o sencillamente caían. Mientras retiraba la espada de un hombre que había intentado atacarlo, Damen vio como un mercenario a su derecha recibía un golpe certero. «Creí que erais el cebo», dijo Laurent. «Cambio de planes», repuso Damen. Hubo otro breve estallido de lucha cuerpo a cuerpo. Entonces percibió el cambio, el momento en el que ganaron la pelea. «En formación, formad filas», decía George. La mayoría de los atacantes estaban muertos. Algunos se habían rendido. Se acabó. Estaban subidos en la ladera de una montaña y habían vencido. Un grito de victoria resonó, e incluso Damen, cuyo criterio en esas situaciones era exigente, se quedó satisfecho con el resultado al considerar la calidad de los hombres y las condiciones de la lucha. Habían hecho un buen trabajo. Cuando formaron líneas e hicieron el recuento, descubrieron que habían perdido solo a 2. Quitando eso, hubo algunos cortes, algunos rasguños. Eso daría a Paschal algo que hacer, dijeron los hombres. La victoria animó a todo el mundo. Ni siquiera saber que ahora tenían que desenterrar sus suministros y montar el campamento consiguió mitigar el buen humor de los hombres.
Los que habían cabalgado con Damen estaban especialmente orgullosos. Intercambiaban palmadas en la espalda y se jactaban de su escapada del derrumbamiento. Cuando volvieron a la zona para desenterrar los carros, todos concordaron en que había sido impresionante. De hecho, solo uno de los carros había sido destruido de manera irreparable, y no había sido el que transportaba la comida ni el vino agrio, lo cual suponía otro motivo de celebración. Esta vez, los hombres le dieron las palmadas en la espalda a Damen. Había alcanzado un nuevo estatus entre ellos como el hombre que pensaba rápido y había salvado a la mitad de los hombres y todo el vino. Montaron el campamento en tiempo récord, y cuando Damen contempló la fila organizada de tiendas, no pudo evitar sonreír. No todo fue fiesta y descanso, pues aún era necesario hacer inventario, ponerse manos a la obra con las reparaciones, designar vigilantes y apostar guardias, pero se encendieron hogueras y el vino circuló y reinaba un ambiente alegre en el lugar. Mientras cumplía con sus obligaciones, Damen vio a Laurent hablando con Jord al otro lado del campamento. Una vez hubieron acabado, se dirigió hasta él. «No lo estáis celebrando», comentó Damen. Apoyó la espalda en el árbol que estaba al lado de Laurent y descansó los músculos. Los sonidos de alegría y triunfo llegaron hasta ellos. Hombres borrachos por la euforia de la victoria, falta de sueño y vino malo. Pronto amanecería, de nuevo. «No estoy acostumbrado a que mi tío cometa errores de cálculo», respondió Laurent tras una pausa. «Es porque actúa desde la distancia», comentó Damen. «Y por ti», replicó Laurent. «¿Cómo?» «Es incapaz de prever lo que harás», respondió el príncipe. «Después de lo que te hice en Arles, creyó que serías otro Gobart, otro de sus hombres, otro de los hombres de hoy, listo para amotinarse en cualquier momento. Eso era lo que debería haber pasado esta noche». La mirada de Laurent recorrió calmada y críticamente a los hombres antes de posarse en Damen. «En cambio, me has salvado la vida más de una vez. Has convertido a estos hombres en luchadores, los has entrenado, los has afilado. Esta noche me has brindado mi primera victoria. Mi tío nunca imaginó que me darías una ventaja así. De haberlo supuesto, jamás habría permitido que salieses de palacio». En sus ojos se veía y en sus palabras se oía una respuesta que no quería responder. «Tengo que echar una mano en las reparaciones», dijo Damen. Se apartó del árbol. Notó un mareo extraño, una sensación de desplazamiento y, para su sorpresa, la mano de Laurent le agarró el brazo para que no se fuera. La miró. Pensó, por un extraño momento, que era la primera vez que Laurent lo tocaba, aunque, desde luego, no era así. El agarre era más íntimo que el roce de los labios de Laurent en la punta de sus dedos, el dolor de Laurent crispándole el rostro o la presión de su cuerpo en el espacio reducido. «Déjate de reparaciones», contestó Laurent con delicadeza. «Ve a echarte un rato». «Estoy bien. Es una orden». Estaba bien, pero no tenía más alternativa que hacer lo que le habían ordenado, y cuando se desplomó sobre su catre de esclavo y cerró los ojos por primera vez en 2 largos días y 2 largas noches, el sueño estaba allí, pesado e inmediato, y lo arrastró a la inconsciencia, lejos de la nueva y extraña sensación que le invadía el pecho.